Muchas gracias por estar allí. De esta manera comenzamos Unidiversidad Noticias y es el momento de presentar a Jorge Fernández Rojas, el director periodístico de todo el sistema de medios de la UNCUYO. El tema a tratar tiene que ver con el SUTE, el gremio que nuclea a los docentes y celadores en la provincia de Mendoza, la victoria de Sebastián Enríquez como nuevo secretario general de este gremio y este es el disparador para presentar a Jorge un poco la noticia del día sobre este tema que tiene que ver con la ratificación de la victoria de Enríquez. Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nato? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, la verdad que bien. Bueno, transitando este invierno que ya comenzó y hoy medio con sonda, ¿no? Se han suspendido las clases en Luján, en el Valle de Uco y en este sentido ha bajado un poquito la temperatura, ha subido un poquito la temperatura. Es verdad. Bueno, para toda la audiencia también feliz año del hemisferio sur, concretamente. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Bueno, y si bien mencionabas y adelantabas vos parte de la información del día, a una semana de haberse producido las elecciones en el sindicato docente de la provincia, el que aglutina mayor cantidad de empleados estatales, son 26.000 empleados estatales, o sea, docentes, entre docentes, no docentes también y celadores en ese sentido, y además de un total de casi 60.000 empleados, ¿no? Que es el sector que aglutina la Dirección General de Escuelas. Bueno, allí fueron los docentes afiliados a votar para elegir una nueva conducción del SUTE, de eso hablamos, y hoy finalmente la Junta Electoral del SUTE ratificó la victoria del FURS, del Frente de la Unidad y la Recuperación del SUTE, concretamente, una expresión que se ha ido desarrollando, sobre todo en el departamento de Godoy Cruz, en la seccional del SUTE de Godoy Cruz, y desde ahí disparó, digamos, un fenómeno importante y que está marcado por las fuerzas de izquierda, por las expresiones de izquierda concretamente, y es la primera vez que ideológicamente el SUTE después de casi 20 años cambia de mano concretamente y a la cabeza el hombre que estamos viendo ahí, que es Sebastián Enríquez, y que estuvo aquí justamente hace una semana conversando con vos en estos estudios. Y de ahí vamos a extraer nuestro APD de hoy, que de eso se trata. Así que le vamos a pedir a nuestro director que nos proporcione la primera placa, porque esta vez son dos. Son dos placas. Dos placas, sí, pero la primera es la tradicional. Me gusta que me sorprendas al aire. Bien, me encanta. Es la presentación del tema, concretamente el APD de hoy lo hemos titulado Catarsis Docente. El dato en realidad son dos, fíjate vos. A ver. Por una situación muy concreta, el número 52 sería una de las claves. ¿Por qué? Porque son 52 votos los que finalmente aventajó Enríquez a la agrupación oficialista de Adrián Mateluna. Exacto. O sea, y finalmente fueron 52 los votos que le dio el triunfo y no fueron 100 como habíamos dicho hace una semana. Claro. La Junta Electoral hizo el conteo después de haber hecho una apelación. La lista azul-naranja, que finalmente salió segunda y ahí lo ratificó. El otro dato que está ahí vinculado son 8. Se tratan de 8 mujeres. De eso vamos a hablar en un ratito y se trata de ese dato de la segunda placa. El personaje en cuestión es el que estamos viendo aquí, que es Sebastián Enríquez, que es el nuevo conductor del SUTE, y el factor, por supuesto, es la elección producida hace una semana. Ahí está presentado. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a repasar y vamos a extraer unos 2 minutos y algo más de las declaraciones de Enríquez aquí mismo hace una semana para que veas de qué se trata el objetivo de esta conducción nueva en el SUTE, que es la recuperación concretamente de la credibilidad del sindicato entre los docentes, pero a la vez, verán ustedes, que lo está planteando desde un área comunicacional revertir la imagen del docente frente a la comunidad, que es lo que ven. No vamos a hablar más, sino lo vamos a escuchar a él, lo vamos a repasar en estas declaraciones que hizo aquí mismo en estos estudios hace una semana. Lo escuchamos. La enorme campaña de desprestigio sobre la escuela pública y sobre los docentes y celadores desde hace años. Y revertir esa campaña de desprestigio tiene que ser una actitud ofensiva en la cual vos salís a mostrar cuáles son las verdaderas causas de lo que está pasando en el sistema educativo. Entonces,
y reflejar la sensación de desamparo que sienten hoy los docentes, celadores, directivos, etcétera, en las escuelas. Es muy fuerte, es angustiante. Es decir, esto de que vos vas a la escuela, trabajás doble turno o corres, si sos maestra, o corres a 7 escuelas para poder vivir si sos profesor, o directivo está sobrecargado, o celador también. Todo el día frente a alumnos, por ejemplo, la maestra, después llegar a tu casa, lo poco tiempo de vida que te queda, tener que hacer, corregir, evaluar, planificar, etcétera. Eso ya sería un escenario ideal, porque en el medio tenés aulas superpobladas de esos cursos, chicos con problemas, y vos tenés que después ir a ese aula y tenés que detectar si hay abuso, si hay acoso, si hay ciberacoso, si hay bullying, si hay adicciones, si hay violencia de género, si hay trata de personas, si hay violencia intrafamiliar. Claro, un abordaje integral de lo que les ocurre Todo a los eso lo chicos. tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que detectar nosotros, además tenemos que enseñar y hacerlo bien, y si cualquiera de esas cosas no nos sale, nos crucifican socialmente, todo eso por 2 pesos y a costa de nuestra salud, que la estamos dejando en el aula y en la escuela en general. Y encima, si vos detectás alguna de esas cosas y las denunciás, tampoco tenés ninguna protección. Entonces hay una sensación de desamparo y que vos encima veas que los gobiernos te responsabilizan a vos de lo que pasa en el sistema educativo. Porque de última, a mí me sorprende esa falta de, ¿cómo decirlo?, de inteligencia, hasta de tacto. Porque de última, si vos no podés garantizar determinados recursos en las escuelas, pero haces sentir al que está trabajando ahí que lo bancás, o sea, que le bancás la tarea que está llevando adelante, que lo estás apoyando, digamos. No, lo contrario. O sea, estás todo el tiempo sintiendo que te están agrediendo encima desde quien tiene que respaldarte. Entonces, nosotros vamos a salir a discutir esa campaña. ¿Por qué? Porque es ganarnos a la comunidad. Nosotros perdimos la batalla del ítem aula cuando dejamos que durante años nos pusieran enfrente del resto de la sociedad, como una especie de sector privilegiado, etcétera, ¿no? Entonces, había todo un sector de la sociedad que ya estaba preparado para una idea como el ítem aula. Entonces nosotros tenemos que, me preocupa ese diálogo con los padres, con los alumnos, recuperar también ese lazo. Ahí está, ahí lo tenés a Enrique, o sea, hablando aquí mismo hace una semana y advirtiendo lo que va a hacer el gremio, concretamente bajo su conducción. Básicamente va a tratar de contrarrestar lo que ellos llaman una campaña de desprestigio que hace años que se viene planteando. Eso sería, en términos generales, lo que él teoriza y ve desde ese punto de vista, y así ganó las elecciones concretamente. Y lo puntual es que vamos a ver de qué manera encara esta campaña esta nueva conducción del SUTE para revertir esa imagen. ¿Sabes qué me hace acordar mucho? A 1999, digamos hace varios años atrás, más de 18 años casi ya, cuando el entonces gobernador Roberto Iglesias decidió, después de que se produjera la debacle del 2001, estoy hablando del 99 al 2001, generó un enfrentamiento con muchas razones, basado en varias razones, con el sector judicial, con el de los magistrados concretamente. Y llegó al punto, concretamente, de bajarle el sueldo a todos los magistrados cuando se produjo la debacle del 2001. Claro. Y a partir de ahí hubo una pelea pública entre los dos poderes, entre el Ejecutivo, el sector político y el sector de los magistrados, que llegó a poner en situación a la misma Aida Kemalmajer de Carlucci en aquel momento, que era ministra de la Corte, y dijo: estoy triste porque el pueblo de Mendoza se ha enfrentado con nosotros. Claro. O sea, se ha enfrentado con los maestros, con los jueces en aquel momento. Es algo muy parecido a lo que está diciendo Enrique aquí, pero en vez de ser los jueces, son los maestros, concretamente. Claro. Y dice que el gobierno está operando en este sentido. Que lo promueve, exactamente, a eso me refiero. Y ese sería un dato interesante, digamos, para conocer un poco el pensamiento y la línea de acción del SUTE en estos próximos tiempos de esta gestión que va a tener el sindicato. Incluso, te sumo un dato, las 2 evaluaciones sobre la calidad educativa en Mendoza, una se realizó por parte del gobierno provincial y una que vino desde la Nación. Sí. Y los gremios, incluso la conducción de Sebastián Enríquez, manifestaron de que esto es para luego echarle en cara a los docentes de por qué está la educación. Bueno, ¿no? ahí es parte del argumento del SUTE y su nueva conducción. Ahora, quiero puntualizar nada más esto para ir finalizando. Le voy a pedir al señor director que ahora nos ponga la segunda placa en pantalla para entender cuál es la estrategia del SUTE y en qué se afianza. Tenés
esta placa la vamos a llamar 8 mujeres, por decirlo así, ¿no? Claro. Porque son 8 las funcionarias, mejor dicho, las dirigentes gremiales que secundan a Enríquez y que por una decisión del FURS hicieron así, bueno, nuestro referente principal, dijeron en esta agrupación, es Enríquez. Y las 8 funcionarias o dirigentes gremiales que lo van a secundar en los departamentos y también en el SUTE, estos son los nombres. Son mujeres todas, y ellas van a estar encargadas de llevar adelante esta campaña que ha dicho Enríquez desde el primer día que ganó las elecciones aquí en los estudios del canal. Vean y repasen después bien los nombres, porque seguramente vamos a escuchar hablar, y mucho de ellas, una por una, en distintas facciones y concretamente en distintos roles dentro de los departamentos, porque se viene una campaña de territorialidad del SUTE para ganar más adhesiones, más afiliaciones y llevar adelante este cambio de imagen que pretende el sindicato. Tal cual. Hasta aquí llegamos. Jorge, gracias. Bueno, déjame pasar el anuncio nomás para mañana, para más tarde, quiero decir. A las 10 de la noche, chat político. A partir de las 22 viene el chat político, la producción del canal, que está referida concretamente a las entrevistas de corte político con vistas a las elecciones. Hoy, justamente, mira, vamos a tener a un ministro de la Corte, a Alejandro Pérez Walde. Alejandro Pérez Walde, que ha sido entrevistado por Claudia Durán y con la producción de Juan Estañoli. Exactamente, bueno. Muy autocrítico en algunos pasajes sobre el sistema judicial, la rapidez y demás, la optimización de algunos recursos. Así que a no perdérselo. Gracias, Jorge. Por favor, nos vemos. Pausa, ya venimos tras el corte, todo lo que es la información de Jorge Castillo, su detención y la salada. Ya venimos.